Nuevamente, paz de Cristo, hermanos. Hoy quiero compartirles el tema buscando culpables. La Biblia nos enseña que debemos liberarnos de todo peso que nos asedia. Uno de los pesos más difíciles de dejar es la culpa. No nos permite ver las cosas buenas que Dios nos ha dado. Trae una profunda insatisfacción y trae falta de gozo a nuestra vida. Nos encontramos en un tiempo donde tener un buen manejo emocional es bien difícil. Recuerda que Dios nos llama a nosotros a tener una madurez emocional, porque nuestra madurez emocional está relacionada con nuestra madurez espiritual. No puedes ser más maduro espiritualmente de lo que eres maduro emocionalmente. En este tiempo es difícil tener nuestras emociones sanas, porque no solamente debemos cuidarnos del contagio del coronavirus, porque las emociones negativas también son contagiosas. Las emociones negativas se contagian fácilmente. Es muy fácil que una persona que traiga una frustración te deposite esa frustración. Lo mismo pasa con otras emociones como la culpa. Una persona viene y te culpabiliza de algo, te hace sentir culpable y entonces eso te impide que puedas experimentar satisfacción, gozo y que puedas avanzar en la vida. De hecho, este tiempo es tan difícil emocionalmente porque yo creo que estamos viviendo una clase de tipo como si fuera un duelo social. Cada que nosotros tenemos una pérdida, comenzamos a experimentar el duelo. Eso no solamente es con una pérdida humana, sino desde que alguien pierde el trabajo, inclusive si pierdes algo más sencillo como que pierdes tu celular, vas a tener un proceso de duelo. Ahora, los duelos tienen diferentes fases. Entre ellos está la negación. Si hablamos de un duelo social, hay personas que todavía dicen que lo del coronavirus no es real, que es como cualquier virus, a pesar de que ya nos dijeron en las noticias que la cantidad de muertes en México ya superó a los muertos en China. Hay otra fase del duelo que es la ira, que es buscar culpables. Y hay personas que están culpabilizando a otros. Eso lo estamos viendo en los medios de comunicación todo el tiempo. Por ejemplo, el presidente Donald Trump comienza a hablar de China y decir que China eran los culpables de este coronavirus, entonces debería recibir fuertes sanciones. China responde que esa argumentación no tiene ninguna lógica. Lo mismo vemos con los medios de comunicación que culpabilizan al gobierno federal y el gobierno federal culpabiliza a otras administraciones. Las personas comienzan a quejarse y decir, es que el gobierno federal debió actuar más a tiempo, los que le interpretan que fue de esa manera, pero también se quejan porque el gobierno, por ejemplo, en el estado de Jalisco, ha sido demasiado estricto. Es decir, las personas siempre están buscando depositar culpas y si nosotros no nos damos cuenta cuando alguien quiere depositar una culpa en nosotros, fácilmente van a robar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro gozo, y nosotros tenemos el llamado de parte de Dios de mantener nuestro gozo. Es un tiempo complicado. En la semana hablaba con unos amigos pastores jóvenes. Era una plática de más allá de la medianoche por un grupo de WhatsApp. Y comenzaban a decir lo difícil que estaba siendo para ellos este tiempo. Varios decían, es que yo siento que debería dar más, que Dios está demandando más de mí, cuando en realidad no hay mucho que en ese tiempo podríamos hacer en todas las áreas de la vida. Digo, realmente hay muchas cosas que están detenidas, pero no podríamos dejar de sentirnos culpables de que había más cosas por hacer. Varios coincidimos que el trabajo se había triplicado o inclusive más que eso, pero aún así es tan difícil abandonar esa sensación de que hay más de lo que yo podría hacer. El día de ayer sábado hablaba con un pastor y me decía, es que yo no sé si pueda soportar la nueva normalidad. Y es que el perder una normalidad significa
un duelo, comenzar un duelo para aceptar una nueva normalidad donde va a haber un semáforo y donde tal vez haya una semana en la que estemos bien y después se complica todo y tengamos que tener otra vez medidas de contingencia. Esto trae una fuerte incertidumbre y mantenernos emocionalmente estables en ese tiempo no es nada fácil, no es nada sencillo. Y una de las razones o una de las emociones tóxicas que más van a afectar nuestras emociones es la culpa. Y quiero hablar el día de hoy de la culpa en torno a las crisis que estamos experimentando. Cada uno de nosotros tenemos la tendencia a la culpa y a culpabilizar a otros. Esto lo aprendimos desde niños. Los niños son muy susceptibles a la culpa y también los adultos lo somos. Cuando los papás llegan frustrados del trabajo o de alguna situación de su vida y comienzan a ser ásperos con sus hijos, un niño pequeño no puede manejar o interpretar correctamente esa información y comienza a interpretar que él es el centro del problema familiar. Entonces aprende a echarse la culpa. Entonces desde muy niños aprendimos a culpabilizarnos. Además, la sociedad siempre está buscando a quien culpabilizar. ¿Y saben por qué? Porque buscar culpables es una forma de encontrarle sentido al sufrimiento. Hoy quiero dejar sembrado en el corazón de cada uno de ustedes que no es necesario que recurras a la culpa para tratar de encontrarle un sentido al sufrimiento. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, y nuestra búsqueda de querer el saber el por qué o el para qué del sufrimiento, porque son dos preguntas. Algunos dicen: el Señor, ya no quiero saber el por qué, sino el para qué. Pero no siempre hay un por qué y no siempre hay un para qué. Y el buscar un por qué y buscar un para qué necesariamente nos lleva a buscar culpables. Entonces las personas están culpabilizando a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos, a sus vecinos, a su jefe, a la competencia. Y cuando estamos buscando culpables, es porque estamos buscándole un sentido al sufrimiento, pero no estamos dando cuenta que eso nos está esclavizando. Desde niños enseñado a tener culpa. A ver, aquí no le dijeron, cómete ese plato porque hay niños en África que tienen bastante hambre. A mí todavía me cuesta trabajo que si estoy lleno, no terminarme el plato porque me siento culpable, porque me enseñaron que si, y no estoy hablando de la cultura eclesial, uno escuchó que si oraste por el plato tienes que comértelo completamente. Entonces, si un día yo no me comía el plato completo, entonces me sentía bastante culpable por no comerlo, aunque eso pueda dañar mi salud. Recuerdo en una ocasión, en mis primeros años de pastor, que visité 3 familias en una tarde y las 3 familias me dieron de cenar. Cené 3 veces y las 3 veces me acabé el plato completo porque yo sentía culpa de dejar comida en el plato. Después aprendí a decir, hermano, está muy bien, pero me permite llevármelo. Le prometo que me lo voy a comer en mi casa. Bueno, estamos en una cultura que tiende a echar culpas y nos enseña a adquirir las culpas. De hecho, muchos de los problemas se interpretan a partir de la culpa. Por ejemplo, si una mujer, su marido la dejó, los demás tienden a decir, o no falta el bien intencionado o la bien intencionada amiga que le dice: amiga, pues que seguramente algo hiciste o dejaste hacer que tu marido te abandonó. Pero no siempre así. O sea, esa frase que el tango se baila de a dos en los problemas conyugales no siempre es de esa manera. ¿Por qué siempre hay que estar buscando un culpable? Si alguien fracasó en su empresa, no es que algo hiciste. Si alguien se cayó, no es que vas distraído. Siempre estamos tratando de buscar culpas, porque buscar la culpa es una forma de querer encontrarle sentido a las situaciones, y querer encontrarle sentido al sufrimiento es una forma de querer controlar nuestro exterior. Y si algo nos está enseñando esta pandemia es que hay muchas cosas que no podemos controlar, que no somos
dueños de nuestra vida y que nosotros no podemos controlar todo lo que está pasando. El gobierno dice no salgas y no puedes salir, o sea, no eres dueño de ti mismo. Esto nos está enseñando esta pandemia. E insisto, para mantenernos emocionalmente estables en ese tiempo, tenemos que renunciar a nuestra tendencia a querer interpretar todo a través de la culpa. En mis primeros años de pastor, tuve una experiencia difícil. El hijo de una persona decidió quitarse la vida y me tocó a mí informarle. Los familiares no se habían animado a decirle a esta hermana la verdad. Y yo tuve que ir a decirle que su hijo había decidido quitarse la vida. Lo que le habían dicho a ella es que iba en la ambulancia vivo. Cuando después de hablar con ella, porque no se encontraba en su casa, me dirijo a su casa, estaba su esposo, y su esposo cuando me ve y sabe que soy el pastor, representando a Dios, porque la Biblia enseña eso. No lo digo por ser pastor, cada uno de nosotros somos embajadores. Si tú llevas la palabra, en ese momento estás representando la palabra de Dios. Y en ese momento comenzó a gritarme, a querer a agredirme, y yo lo que hice es quedarme callado porque entendí que la persona necesitaba expresar su dolor. Yo no entré en una discusión, que hubiera sido muy tonto de mi parte comenzar a hacer razonamientos con él, de decirle no fue Dios el que hizo esto, sino que él tomó una decisión. Hubiera sido muy tonto de mi parte que yo comenzara a querer defender a Dios en un contexto como este, porque el querer encontrarle sentido a los problemas siempre nos va a llevar a buscar culpables. Y en última instancia, al quien se va a culpabilizar es a Dios. ¿En alguna ocasión te ha pasado que alguien te quiere defender, pero lejos de defenderte te está perjudicando? No se me olvida, en una ocasión, por cierto, pedí permiso para contar esta historia, que me festejaron el Día del Pastor. Entonces se acostumbra que el Día del Pastor pues no predica el pastor. Entonces yo estaba ahí escuchando la predicación y el predicador le puso el tema ¿cómo ser un buen pastor? Y entonces todo el sermón estuve enfocando en las cosas que debería hacer un pastor. Entonces yo me sentía ahí como que medio raro y con ganas de decirle, oye, pues no me ayudes, compadre. Después, por la confianza que le tengo, le dije, oye, pero ¿por qué tenías que haber predicado en cómo ser un buen pastor? ¿Por qué no predicaste cómo ser una buena oveja? Eso me hubiera ayudado más en mi día. Y bueno, esa anécdota la recordamos todavía con mucho cariño. Lo recuerdo realmente como algo especial. Es una persona que aprecio. Pero yo tenía ganas de decirle, oye, no me ayudes, compadre. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Bueno, eso fue lo que le pasó a Dios con los amigos de Job. Job está sufriendo. Su sufrimiento no tiene ningún sentido. No hay sentido en su sufrimiento. Y los amigos de Job, que primero hacen las cosas bien, es decir, van a visitarlo. No es fácil que una persona tome la decisión de acompañar a otro en su sufrimiento. Eso es la compasión. Y ellos se quedaron callados, lo hicieron bastante bien. De hecho, yo creo que lo mejor para Job fue ese momento, cuando ellos en silencio le estaban acompañando en su dolor. Pero Job comenzaba a querer razonar con Dios y decirle, Señor, si yo he hecho las cosas lo mejor posible, ¿por qué es que estoy sufriendo? Es decir, querer encontrarle un sentido al sufrimiento. Entonces, él comenzaba a verbalizar su conflicto, a expresar su dolor, a poner en palabras su dolor, que por cierto, eso en gran parte es muy sanador. Es muy sanador poner en palabra nuestro dolor, expresar nuestro conflicto. Y él estaba verbalizando ese conflicto, él estaba expresando ese conflicto. Y uno de los amigos de Job no pudo aguantar más y comenzó a tener el impulso de querer defender a Dios. Y de hecho comienza a defender a Dios. Cuando lees el libro de Job, no es tan fácil entender por qué Dios se enoja con los amigos de Job. Bueno, una de las razones es porque ellos mostraron insensibilidad. De hecho, el querer defender a Dios provocó que Job se defendiera más, al punto de que estaba pisando una raya que ya no era saludable
Cuando Dios se presenta con Job, le dice, a ver, ciñete los pantalones porque ahora yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque Job se estaba pasando de una línea que era de la línea de lo saludable a lo que ya estaba pecaminoso, estaba a punto de pecar y Dios lo detiene. Y esto fue porque los amigos de Job, lejos de validar la emoción, lejos de decirle, estoy contigo, comenzaron a buscar culpables y el culpable, lógico, no era Dios, sino que era Job. Y eso provocó que Job precisamente buscara culpabilizar a Dios. Muchas de las veces queremos defender a Dios y lejos de ayudarlo le estamos perjudicando. Hay frases muy comunes, por ejemplo, en los velorios, como la frase que yo nunca he podido, no he entendido, nunca me ha gustado, decir, tu familiar murió porque porque Dios le necesitaba. Tu padre falleció porque Dios lo necesitaba en el cielo. Es como decirle a la persona, Dios necesita más a tu papá que tú. Realmente no es es una frase cruel, no es una frase amorosa. Cuando le decimos a una persona, ya no llores, porque él ahora se encuentra en un mejor lugar. Generalmente esas palabras no traen consuelo. A veces lo mejor es solamente acompañar a la persona en su dolor. Las exclamaciones de Job deberíamos escucharlas como tales, como exclamaciones, no como preguntas. Hay una gran diferencia al leer a Job como preguntas a como exclamaciones. Voy a poner este ejemplo en la vida de Jesús. Jesús grita en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Esa expresión es una pregunta o es una exclamación? Realmente Jesús está expresando su dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo está diciendo porque sabe que el Padre le está escuchando. No puede entender por qué el Padre le ha abandonado, pero no es que él esté buscando entenderlo, sino lo que está buscando es expresar su dolor. Ese grito de Jesús es una esperanza a la humanidad porque nos enseña que nosotros podemos ir a la presencia de Dios a expresarle nuestro dolor. Es decir, Dios te da permiso de que vaya a su presencia y le digas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No puedes ofender a Dios, no debemos ofender a Dios, pero sí puedes ir a su presencia y llevar tu queja delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo me estoy sintiendo de esta manera, para que puedas expresar y no sigas cargando ese dolor. El problema es que muchas personas, para encontrarle sentido a su sufrimiento, entonces comienzan a decir que Dios es el causante de ese dolor y comienzan a decir, si Dios tiene poder, entonces ¿por qué no me libró de este problema? La culpa es uno de los sentimientos negativos más difíciles en nuestra vida, que provoca insatisfacción, hace que nos detengamos. Hay una diferencia muy importante, una diferencia que es muy importante entender entre el sentido de responsabilidad y la culpa. Cuando te das cuenta que hiciste algo mal o algo no conveniente, entonces es bueno tener un sentido de responsabilidad para hacer las cosas mejor o corregir. Pero la culpa no te hace hacer las cosas mejor. La culpa te paraliza. Algunos pueden interpretar a Dios a partir de su propia culpa. Por ejemplo, querer acercarse a Dios como las culturas se acercaron a sus dioses. Todas las demás culturas se acercaron a sus dioses a través de la culpa. Iban con ofrendas, le traían una ofrenda a su Dios, buscando a su Dios y esperando ser favorable a su Dios. Cuando Dios no trabaja así con nosotros, la Biblia cuenta la historia de un Dios que busca al hombre y no de un hombre que busca a Dios. Fue Dios quien buscó a Abraham. Fue Dios quien buscó a Moisés, fue Dios quien buscó a David, fue Dios quien buscó a los apóstoles, fue Dios quien buscó al apóstol Pablo y no al revés. Cuando
ponemos a la culpa en nuestra relación con Dios. Entonces muchos cristianos comienzan a sentir que su oración no es suficiente, que lo que han hecho en su vida no les da derecho a acercarse a Dios, una culpa que los aleja de Dios. Debemos recordar, y quiero recordarte que no eres tú el que busca a Dios, sino Dios el que te busca a ti. Tu búsqueda de Dios es una respuesta a la búsqueda de Dios a tu vida, porque Él nos amó primero. El enemigo te va a atacar con pensamientos de culpa para decirte que tú no mereces recibir el amor de Dios, que tú no mereces recibir las bendiciones de Dios, que tu sufrimiento es resultado de tu pecado, de tu culpa. Y no siempre es así. La verdad es que este mundo en el que vivimos no es un mundo lógico. A veces sufrimos por el azar. A veces sufrimos porque el mundo no es un mundo que sea ordenado, o sufrimos por la maldad de las demás personas. No siempre tenemos que encontrarle sentido a nuestro sufrimiento. Yo creo que hoy debemos cambiar la pregunta. Ya no debemos decir, Señor, ¿por qué? Pero tampoco decir ¿para qué? Porque el para qué puede llevarnos a creer que Dios nos mandó la desgracia para un resultado, para un crecimiento. Y no siempre Dios lo hace de esta manera. No deberíamos preguntarnos el día de hoy ¿por qué? Ni tampoco ¿para qué? Una mejor pregunta es decir, Señor, ¿qué puedo hacer con esto que está pasando? ¿Qué puedo hacer con esto que está pasando? Porque tanto el por qué como el para qué te puede llevar a buscar culpables y de querer culpabilizar a Dios. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él va a aprovechar cualquier situación difícil en nuestra vida para traer un beneficio y crecimiento, pero no significa que Dios lo haya mandado para que nosotros podamos crecer. Hay una frase que las personas suelen decir, que ninguna hoja cae si no es por la voluntad de Dios. Esa no es una frase que está en la Biblia, está en el libro de Quijote de la Mancha, en el capítulo 3. De hecho, lo anoté, se dirige el Quijote. Por ejemplo, Sancho está hablando y le dice a Quijote, el daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el calete para gobernarla. Encomendarlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará para bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Esta frase es de Quijote de la Mancha. En la Biblia hay un texto parecido que no habla de hojas, sino habla de pajarillos. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero el contexto habla del cuidado que Dios tiene para las aves. O sea, el texto no está queriendo decir que Dios controla todo alrededor. Si nosotros no renunciamos a la culpa, a la lupa de la culpa, entonces tarde o temprano nos encontraremos culpabilizando a Dios de las desgracias que nos están pasando. Culpar a otras personas, buscar culpables de nuestros infortunios, solamente nos hace personas más solitarias. Hoy te invito a que puedas cambiar tu pregunta. No sabemos qué cosas tan difíciles podamos experimentar. Hay un pico de muertes por esta pandemia y hay una gran incertidumbre, hay un duelo social, como lo dije al principio. Pero yo te invito a que el día de hoy cambies tu pregunta. No digas por qué, tampoco digas para qué. Más bien, dile al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esa situación? Y entonces Dios te va a ayudar y te va a dar creatividad para poder enfrentar. Aquí la pregunta es, ¿esta crisis que estamos experimentando te impulsa o te paraliza? Esa puede ser la diferencia entre tener un sentido de responsabilidad y tener culpa. El sentido de responsabilidad te activa, te lleva a tener creatividad, pero la culpa te detiene, te paraliza, te hace no gozar las bendiciones que Dios te ha dado. Hermano, ya el Señor dijo cuál es el futuro de la iglesia. La iglesia no se va a detener. La iglesia se encuentra en el negocio de la resurrección.
tú y yo nos encontramos en el negocio de la resurrección. Impulsemos, trabajemos, vayamos adelante y dejemos de estar buscando culpables de las situaciones difíciles que están pasando en nuestra vida. Si tú sigues buscando culpabilizar a otros de las cosas malas que están pasando, te vas a detener y no vas a poder ver todo lo que Dios tiene para ti. Él dice que lo que está adelante es la victoria, pero tenemos que quitar el peso que nos asedia. Te invito a que el día de hoy puedas orar al Señor y decirle: Señor, yo renuncio a la culpa en mi vida. Acepta el perdón de Dios en tu vida y acepta que el amor de Dios es el que viene a redimirnos. El Señor dice que Él nos ha amado antes de lo que nosotros le podamos amar a Él. El Señor dice que Él es un Padre bueno, Él es un Padre bueno que nos ama, y Él también dice que nos librará de la angustia, pero también habrá momentos en el que nos va a acompañar de la angustia. Todo el mundo está queriendo tener la fe que mueve montañas, pero la fe de la Biblia no solamente mueve montañas, sino también la fe que nos acompaña en medio de la tribulación y a mantenernos enteros en medio de la situación. Diría yo que esa es la verdadera fe, la fe que te hace mantenerte firme en cualquier circunstancia. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lo bueno y en las malas podemos mantenernos firmes. Hoy tengamos una vida inquebrantable, tengamos una vida que se mantiene en Dios, puesta nuestra mirada en Jesús, no buscando culpables. Busquemos la presencia de Dios en el nombre de Jesús.